Si te dijera restaurar bosques sin plantar árboles, ¿me creerías? Aún más sorprendente, este enorme proyecto no vino de potencias tecnológicas como Estados Unidos o China, sino de Etiopía, una tierra muerta, donde los bosques cubrían solo el 3% de su territorio. Sin dinero, sin maquinaria y, por supuesto, sin plántulas, lograron hacer algo increíble: devolver a la vida más de 42.000 hectáreas de bosque, hacer que los niveles de agua subterránea volvieran a subir y recibir reconocimiento de las Naciones Unidas, la FAO, World Vision y el ICRAF, como un ejemplo clásico de restauración de ecosistemas. ¿Puedes adivinar de qué proyecto se trata? Quédate hasta el final para descubrir la respuesta. Etiopía, un país situado en las tierras altas del este de África, alguna vez fue conocida como el Jardín de África, donde más del 60% de su territorio estaba cubierto por bosques. Sus ríos abundantes y su tierra fértil alimentaban a millones de personas y se consideraba una de las regiones más productivas del continente. ¿Puedes creerlo? En tan solo unas décadas, ese paraíso cayó en una espiral de destrucción. A mediados del siglo XX, Etiopía había perdido más de la mitad de sus bosques. Para 1982, la cobertura forestal se redujo a solo un 3%, aproximadamente 31.000 kilómetros cuadrados, comparado con más de 200.000 kilómetros cuadrados antes. Una caída asombrosa. Con semejante pérdida, los bosques no pudieron desaparecer de la noche a la mañana. Fue una presión que se acumuló durante años. Los bosques se desvanecieron no solo por la sequía, sino principalmente por la mano del ser humano. Los árboles fueron talados para obtener leña. Los bosques se convirtieron en tierras agrícolas. Las guerras, los conflictos y el rápido crecimiento poblacional ejercieron una presión inimaginable. Cuando los árboles desaparecieron, la tierra perdió su capacidad de retener humedad. Las lluvias disminuyeron. Los ríos y arroyos se secaron. El viento se llevó la capa fértil del suelo, y el terreno se convirtió prácticamente en desierto. El ecosistema colapsó, y la agricultura dejó de ser sostenible. Y entonces ocurrió lo peor: la hambruna de 1983 a 1985, la más devastadora en la historia de Etiopía. En solo 2 años, murieron más de 1 millón de personas. El mundo entero quedó conmocionado por las imágenes desgarradoras. Niños reducidos a piel y huesos, alrededor del 70% de la población desnutrida, y miles de personas formando filas interminables, esperando por cada grano de comida de ayuda humanitaria. Pero justo cuando el mundo veía a Etiopía como una tierra muerta, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de la misma comunidad. Después de cosechas fallidas y la muerte del ganado, la gente empezó a hacerse preguntas valientes. ¿Podrá la tierra volver a la vida? ¿Podrán regresar los ríos? ¿Podrán los bosques crecer otra vez? Verás, ya no querían seguir viviendo de la ayuda temporal que llegaba del extranjero. La esperanza comenzó a brotar desde la propia tierra. Bajo el polvo seco, los sistemas de raíces con siglos de antigüedad seguían vivos. La naturaleza tiene memoria. Si se le da un respiro, ella responde. ¿Sabes? Las personas fueron quienes causaron el problema, y ellas mismas tenían que ser quienes enfrentaran las consecuencias. En el sur de Etiopía, la región de Jumbo fue conocida durante años como una tierra muerta, pero debajo de los viejos tocones que quedaban, la gente empezó a reunirse en pequeñas asambleas comunitarias. No tenían bulldozers, ni excavadoras, ni dinero para contratar expertos extranjeros. Lo que sí tenían era memoria, determinación y la convicción de que, si querían devolver la vida a la tierra, debían empezar por el elemento más básico, el agua. Sin agua, todos los esfuerzos serían inútiles. Así que todo el pueblo observó cómo solía fluir la lluvia por las colinas, qué cañadas retenían la humedad, cuáles se erosionaban, y dibujaron un mapa del agua. Y de esa sed por el agua surgió una idea revolucionaria. ¿Alguna vez has oído hablar de restaurar bosques sin plantar árboles? En Etiopía, lo que parecía una paradoja se volvió realidad gracias al método
FMNR, regeneración natural gestionada por agricultores, Farmer Managed Natural Regeneration. A mediados de los años 2000, en Jumbo, más de 2.700 hectáreas de tierra árida volvieron a ponerse verdes sin plantar una sola plántula. Suena increíble, ¿verdad? El secreto era que los árboles no estaban realmente muertos. Bajo tierra, miles de viejos tocones y raíces seguían vivos, solo que eran cortados una y otra vez por la gente y el ganado. Cuando los aldeanos aprendieron a proteger los tocones, podar los brotes débiles y dejar solo los 3 o 4 más fuertes, nuevos troncos empezaron a crecer rápidamente, sostenidos por raíces que se extendían hasta 30 metros de profundidad. Este método fue desarrollado por Tony Rinaudo, un agrónomo australiano que trabajaba en Níger, después de darse cuenta de que esas malezas que veía eran en realidad tocones de árboles vivos. Todo lo que se necesitaba era un pequeño cuchillo, paciencia y un cambio de mentalidad. Los bosques podían renacer sin maquinaria pesada ni grandes inversiones. Entonces decidieron actuar. No esperaron al gobierno ni a la ayuda internacional. Paleadas viejas y manos llenas de callos se convirtieron en las herramientas de una silenciosa revolución verde. Cavaron la tierra, cargaron piedras, construyeron bordos para captar el agua de lluvia, levantaron diques en las quebradas secas, excavaron estanques de infiltración para que el agua se filtrara en el suelo y crearon terrazas naturales. En solo unos pocos años se movieron más de 90 millones de toneladas de tierra completamente a mano. ¿Te lo imaginas? Eso equivale a construir una pirámide de Giza entera, pero esta vez no para honrar a reyes, sino para devolverle la vida a la tierra. Lo especial fue que cada proyecto se diseñó siguiendo los caminos de la lluvia del pasado. No intentaron forzar a la naturaleza, sino aprender a trabajar con ella. Y los resultados fueron realmente impresionantes. Las laderas que antes no eran más que polvo rojo, se transformaron en enormes escaleras de agua, capaces de retener cada gota de lluvia. Solo unas pocas temporadas después, las semillas germinaron y las plantas echaron raíces firmes. Quizás te preguntes, ¿por qué no simplemente plantar árboles para obtener resultados más rápidos? La respuesta es clara. Los proyectos anteriores de reforestación fracasaron rotundamente. El 90% de las plántulas moría en pocas semanas bajo el calor extremo de 40 bravas de Gusu, o eran devoradas por el ganado. Plantar nuevos árboles era costoso y arriesgado. En cambio, retener el agua y despertar la memoria de la tierra permitió que las raíces antiguas volvieran a brotar, creciendo en árboles fuertes con raíces de más de 30 metros de profundidad, algo que ningún vivero podría lograr. Después de esos primeros proyectos de agua y suelo, la comunidad etíope quiso ir más allá, tomar un riesgo mayor y transformar las colinas secas y agrietadas, lugares que muchos consideraban completamente muertos, en verdaderos laboratorios vivientes. ¿Puedes imaginarlo? Laderas desnudas y rocosas ahora cercadas con vallas de madera y piedra. Incluso el ganado, rebaños de cabras, ovejas y vacas que antes vagaban por las colinas comiéndose cada nuevo brote, fue encerrado en corrales. Eran una fuente vital de alimento y sustento económico, pero cada pisada de sus pezuñas aplastaba la tierra, convirtiendo las colinas en polvo rojo. Aun sabiendo que esto afectaría su economía, la gente decidió mantenerlos encerrados. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Y cuando las pezuñas dejaron de pisar el suelo, empezaron los milagros. Después de solo una temporada de lluvias, brotó pasto fresco y los arbustos comenzaron a crecer densos. Un año después, la humedad matutina duraba el doble, creando las condiciones ideales para que prosperaran los insectos. Como un efecto dominó, regresaron los gorriones, las palomas e incluso las aves de rapiña. Las quebradas, antes marcadas por la erosión, fueron bloqueadas con cientos de pequeños diques de piedra, convirtiendo los torrentes violentos en arroyos suaves que depositaban tierra fértil. También aplicaron un modelo de 3 zonas claras: valles para irrigación, pendientes medias para cultivo y las partes altas, donde cae la mayor cantidad de lluvia,
destinadas a la regeneración forestal. El objetivo era sencillo: no dejar escapar el agua, sino mantener la lluvia dentro de la tierra. Y los resultados fueron impresionantes. Los estudios mostraron que en las zonas protegidas, la cobertura vegetal aumentó hasta un 200% en solo 5 años. Recuerda que, en Etiopía, había arroyos y ríos de los que los ancianos solo hablaban como si fueran leyendas antiguas. Décadas de sequías los habían convertido en cicatrices retorcidas en la tierra, dejando solo lechos agrietados. Los niños crecían sin haber visto nunca un arroyo real correr por su aldea. Pero en lugar de intentar forzar el regreso de los ríos, la gente eligió un camino diferente: ralentizar el agua. Durante la temporada de lluvias, las inundaciones solían llegar con fuerza, arrancando la tierra y llevándose lo poco que quedaba del suelo fértil. La solución fue sencilla: construir diques de piedra bajos y anchos a lo largo de las quebradas secas. El agua ya no se iba rugiendo, sino que comenzaba a fluir lentamente. El sedimento empezaba a depositarse, la humedad se filtraba en las orillas. En cuestión de meses, aparecieron parches de pasto y arbustos verdes a lo largo de las quebradas. Un año después, los antiguos cauces secos volvían a tener agua, no en forma de torrentes, sino en corrientes suaves que devolvían la vida. Y este milagro no ocurrió solo en un lugar. Cientos de arroyos y pequeños ríos en toda Etiopía han vuelto a la vida usando el mismo método. La gente dice que el agua aprendió a quedarse y la tierra aprendió a recordar. Gracias a los bosques despertados por el método FMNR, Etiopía ha vivido una transformación impresionante. ¿Recuerdas los 13 manantiales naturales que se habían secado por completo? Pues ahora, gracias a la cobertura forestal y a las raíces de los árboles que retienen el suelo, el agua de lluvia ya no se escurre, sino que se filtra, recargando los mantos acuíferos. Los resultados son asombrosos. 6 de esos 13 manantiales ahora fluyen todo el año. No hubo necesidad de excavar nuevos pozos ni de instalar bombas, solo dejar que la naturaleza se cure a sí misma. El regreso del agua significó que toda la comunidad renaciera. Las tierras agrícolas se expandieron. Los rendimientos de los cultivos aumentaron en un 85%, y el ingreso promedio de los hogares creció un 76%. Esas cifras, que parecen solo estadísticas, tienen un significado muy real. Las mujeres ya no deben caminar horas para recoger agua, lo que les deja más tiempo para cuidar a sus familias. Los niños, en lugar de cargar cubetas de agua en la espalda, han vuelto a la escuela, soñando con un futuro diferente al de sus padres. La naturaleza también ha respondido. Las abejas vuelven a zumbar entre los árboles, los pájaros cantan al amanecer, y los pequeños animales regresan poco a poco. Y más allá de eso, la aldea ahora obtiene ingresos adicionales gracias a la miel, la leña e incluso a los créditos de carbono otorgados por las Naciones Unidas. La primera vez que los bosques restaurados adquieren un verdadero valor económico. En Etiopía, 7 comunidades en la región de Jumbo han adoptado el método FMNR. Hasta la fecha, se han restaurado más de 43.000 hectáreas en todo el país. Pero Jumbo no se detuvo ahí. Se ha convertido en uno de los ejemplos más emblemáticos de África en regeneración de tierras y bosques, vinculado directamente al movimiento FMNR, regeneración natural gestionada por agricultores, Farmer Managed Natural Regeneration. Muchas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la FAO, World Vision y el ICRAF mencionan constantemente a Jumbo como prueba de que incluso una tierra muerta puede volver a la vida. Desde Etiopía, el FMNR se ha extendido por toda la franja del Sahel, desde Burkina Faso y Níger hasta Malí. En Níger, en tan solo unas pocas décadas, se han restaurado más de 4.8 millones de hectáreas utilizando este método, transformando el desierto seco en tierras agrícolas productivas. En Burkina Faso, las colinas agrietadas ahora son bosques verdes y frondosos,
que ayudan a millones de personas a tener un suministro constante de alimentos. Todos estos países demuestran una sola cosa: las soluciones no tienen que ser costosas ni complicadas, solo necesitan ser económicas, escalables y compatibles con el clima. El mensaje es claro: la naturaleza no necesita ser reinventada, solo necesita espacio para recordar y personas dispuestas a darle una oportunidad. ¿Y tú qué piensas? Después de escuchar esta historia, ¿crees que el mundo puede aprender algo de Etiopía para salvar las tierras que hoy se están convirtiendo en desiertos? Déjanos tu comentario aquí abajo y suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias increíbles sobre el poder de sanación de la naturaleza.